es el empate catastrófico? En ciencia política se le conoce como empate catastrófico cuando ninguna de las dos fuerzas puede imponerse a la otra y terminan autodestruyéndose. El lunes, Eso el PLRA es un empate catastrófico. Camilo dibujó lo que sería la papeleta del 2018 en caso de que se habilite la reelección presidencial. Sí. Ayer comenzó a dibujar la papeleta en el supuesto caso de que no se habilite la reelección presidencial. Comenzó, digo, porque expuso tan largo su primer dibujo que se nos fue la hora y no pudimos arrancar. Además, en la introducción habló de los gatos, dijo que le gustan más los gatos que las gatas porque las gatas arañan, que los gatos no le dejan dormir porque le levantan, tienen hambre a las 6 de la mañana. ¿Vos te das cuenta que estás provocando que yo tenga que responder a No, esa caravana de agravios y difamaciones que estás estoy diciendo? haciendo una simple introducción. Bueno, lo que vamos a hacer ahora Para los que no vinieron a la clase de ayer, Claro, los que no entonces tuvieron la estás clase. haciendo una retroalimentación Exactamente. para los que vinieron también. Así mismo. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es continuar con este dibujo ya con el cuadro como se había iniciado ayer. El cuadro muestra la siguiente manera. Por un lado AMR, por otro lado PLRA, luguismo y ferreirismo. Lo que yo veo aquí, hasta ahora, efectivo, es Efraín Alegre. Porque por el otro lado, que yo le pondría X llanista, me parece que el caso de Lanzoni es más que nada una especie de tanteo libre. Puede terminar siendo, pero las mayores probabilidades al día de hoy es que no sea Lanzoni. Él fortalece mucho el liderazgo o sea, la figura de líder amarilla también. No, pero el líder amarilla ya dijeron incluso que va a ser candidato regional del departamento central, donde en las últimas internas incluso había ganado. Él era intendente de Villa Elisa y en el departamento central el llanismo todavía conserva una fuerza importante, Sí. y podrían posicionarle a él como candidato a gobernador. Eso apunta. Entonces. Teniendo en cuenta que el Partido Liberal ganó todas las elecciones en el departamento central desde la nueva constitución hasta ahora. Como no le pusiste nombre al llanista, Sí, es que Lanzoni. ¿Y por qué no le pongo nombre al llanista? Porque así como estábamos diciendo en la política nacional, el tema del empate catastrófico es tan brutal, el Partido Liberal representa de manera clara y explícita ese empate catastrófico. ¿Por qué el Partido Liberal no pudo avanzar hasta el día de hoy a ser una alternativa de poder? Porque ellos se anularon mutuamente estos últimos 20 años. Y digo 20 años con cuidado, porque ellos tenían un gran liderazgo en el Partido Liberal, que era Domingo Laíno. Sí. Gran liderazgo no lo digo en términos morales ni en términos valorativos, lo digo en términos de control y manejo interno. El poder de Laíno era incuestionable en términos de que nadie le podía disputar la hegemonía. Cuando cae Laíno, el Partido Liberal sufre análogamente lo mismo que le pasó al sistema político paraguayo con la caída de Stroessner. Empieza la guerra de todos contra todos. ¿Quién consiguió establecer una hegemonía similar a la de Laíno después de Laíno? Ninguno. Nadie. Se fueron turnando Yoyito Franco, Blas Llano, Efraín Alegre. Entonces la guerra es a muerte, porque dicen lo siguiente: el que llega a imponer un proyecto hegemónico en el Partido Liberal se queda con la segunda fuerza política del país. Estos dos sectores están jugando en este momento en clave interna, y todo lo que hacen y dicen, lo hacen y lo dicen en clave interna. Tanto el sector de Blas Llano como el sector de Efraín Alegre votaron a favor de la institución de Fernando Lugo. El que más coquetea ahora con Fernando Lugo y con el luguismo en términos de relato público es el sector llanista. ¿Por qué es el que más coquetea con Fernando Lugo? ¿Porque tiene mayores coincidencias políticas e ideológicas con Lugo? No, si ellos le tienen como principal referente político ahora al senador Silva Bassetti. El senador Silva Bassetti, en términos ideológicos, representa clara y explícitamente a la derecha. Y no lo digo despectivamente, lo digo en términos de pensamiento político. Valores de libre mercado, competencia, propiedad privada, el antagonismo del luguismo. Sí. Y era uno de los críticos al luguismo en ese momento. Pero ¿y por qué entonces hacen eso? Porque saben que Efraín Alegre no puede establecer ese diálogo, porque Efraín Alegre representa a ese sector del centro derecha conservador del Partido Liberal. y además salió con los otros. El efrainismo tiene un acuerdo político, ideológico, probablemente incluso en términos de modelo económico, con el sector vinculado a Rafael Filisola, es decir, es más, un sector que
aunque provienen de sectores que históricamente eran llamados progresistas, siempre estuvieron vinculados a ese progresismo anticomunista. Que aquí tenemos que hacer algunas precisiones. En la izquierda hay dos grandes corrientes, los llamados socialdemócratas o reformistas y los otros revolucionarios. El sector de Efraín, de Rafael, siempre estuvieron enfrentados a la otra izquierda. A la revolucionaria. Exactamente, con quienes coinciden entonces con Efraín Alegre. Entonces ellos tienen ya un acuerdo y una alianza. Llano, al ver que está tan cerrado Efraín Alegre en ese acuerdo, entonces opera a explotar las contradicciones de la base efraínista. No es muy romántico pensar que el acuerdo Filisola, Efraín, y todo eso es estrictamente por cuestiones ideológicas. No, por eso yo dije ideológica, política e incluso de modelo económico, de proyecto económico. Ojo. Y El llanismo, no puede ser algo electoral, ¿a qué juega el llanismo ahora, según lo que yo visualizo? A tratar de dinamitar la base de sustentación de Efraín. ¿Cuál es la base de sustentación de Efraín en este momento? El control del aparato ¿Por qué partidario. cuesta tanto a los liberales sostener el mismo discurso y la misma forma de ser de los colorados al decir, sea quien sea el candidato, nosotros vamos a estar todos juntos? Porque el Partido Colorado representa a los sectores económicos que están en el poder hace 6 décadas, que tienen el poder, que manejan el poder Y que económico. saben que eso es fundamental para su pretensión. Mira el listado de los principales 100 contribuyentes del Paraguay. Las 100 fortunas más grandes del Paraguay. Hegemonía absoluta del Partido Colorado. Además yo creo que es claro lo que dijiste recién, ¿verdad? En el Partido Colorado yo creo que no hay ningún riesgo de hegemonía nunca, ¿verdad? Hay movimientos que se fortalecen por un periodo, después se forman otros y otros y otros. Así tenemos el nicanorismo, el castiglionismo, el Mira, cartismo, el Ovaldo Domínguez Le tuvieron 35 años a Alfredo Stroessner. Claro, pero yo estoy hablando después. Aunque es sorprendente en el Partido Colorado, porque cuando vos le preguntás a ellos, todos combatieron el estronismo. Y vos sabés cómo se mantuvieron 35 No, años. ya sé, pero yo digo después de Stroessner, ¿verdad? Hablamos después de Stroessner. ¿Cuántos movimientos fuertes Dos. en torno al liderazgo ya hubo? Dos te puedo decir ¿Cuáles? categóricamente. Que Argaña. casi Argaña. Argaña y Linoviedo. Y después, A uno tuvieron vino, que. Después vino el nicanorismo. Pero espera, vino el castiglionismo. Enrique, ¿qué pasó con Argaña? Lo mataron. Le mataron para evitar que él consolide un espacio político. ¿Y qué pasó con Linoviedo? Le expulsaron. O sea, en el Partido Colorado la forma de resolver el problema de la hegemonía es eliminando o físicamente o políticamente a los rivales. Entonces, ojo, no es que el Partido Colorado esté absolutamente exento de la posibilidad de que se constituya nuevamente un liderazgo hegemónico. Existen todas las condiciones históricas. Son el partido culturalmente hegemónico en Paraguay, económicamente hegemónico en Paraguay, el partido más grande, aunque ya no son mayoría en la población, manejan el aparato económico. Busquemos las 100 principales fortunas del Paraguay. Partido Colorado de punta a punta. Entonces, la pelea dentro de los sectores económicamente dominantes es claro, muchachos, vamos a matarle al que quiere joder, pero nosotros tenemos que estar... La pelea dentro de los sectores económicamente dominantes es claro, muchachos, vamos a matarle al que quiere joder, pero nosotros tenemos que estar siempre al control del O Estado. sea, el Partido Colorado, para depurarse y evitar esas cuestiones internas políticas, es o muerte física o muerte política. Por lo menos lo que demostraron hasta el día de hoy es así. No, yo creo que estás yendo muy lejos con eso. Yo no digo está lo que yendo de yo, mambo. yo no digo lo que yo quiero. Yo visualizo en los últimos 25 años que pasó con los dos mayores caudillos colorados que tuvo Sí, pero hubo Stroessner. sectores que polarizaron internamente el Partido Colorado y no necesariamente murieron ni nada. ¿Quién? por el estilo. Y hubo otros, te mencionaba yo, cuando Ovaldo Domínguez Dip, Nicanor Arte Fruto, Castiglioni, Zacarías Irún, ahora Cartes Marito, o sea, hay varios sectores Esos que fueron, pero a ninguno se le tuvo que matar. esas fueron o sea, candidaturas electorales. Veranillo de San Juan, man. Ninguna de esas, exceptuando Nicanor, probablemente ninguno de esos tenían un proyecto político. Quienes sí tenían un proyecto político, una visión de sociedad, un modelo económico, claramente eran Argaña, Linoviedo. El otro que intentó es Nicanor Duarte Fruto, pero Nicanor entró en una gran contradicción en términos de tratar de representar a algunas fuerzas renovadoras, progresistas, en un partido que representa claramente los intereses de los sectores económicos dominantes. Entonces, el problema de Nicanor era que él quería construir políticamente algo con una base total y absolutamente contraria. lo que yo creo es que en el Partido Colorado. Claro, le eliminaron a Nicanor políticamente. Bueno, respondiendo Le a lo que dijo proscribieron. Santi, respondiendo a lo que dijo Santi, yo creo que en el Partido Colorado no ocurre eso justamente porque los liderazgos como que van rotando.
En el Partido Liberal no pasa eso, ¿verdad? En el Partido Liberal son tres que están ahí permanentemente chocando desde hace mucho tiempo, no se renueva. Mientras estaban Efraín Llano y Franco peleándose, el Partido Colorado ya ha cambiado 1000 veces. Horacio Cartes el poder en el Paraguay. Entonces ellos le echan la culpa a Mario Ferreiro que le restó votos. Ustedes saben que si Mario Ferreiro le hubiera apoyado a Efraín Alegre en el 2013, y vamos a sumar matemáticamente, la cantidad de votos que tuvo Mario Ferreiro no le alcanzaba a Efraín para ganar. Debería de haber sumado los votos de Mario Ferreiro, Aníbal Carrillo y Lilian Soto si quería ganarle a Horacio Cartes. La pregunta que yo le hago genuinamente a los liberales es, a ver un poco, después de una institución, un juicio político, un golpe parlamentario, como quieras denominarle, vamos a suponer que Mario Ferreiro bajaba la candidatura y le apoyaba a Efraín Alegre. La gente que le votó a Mario Ferreiro, ¿le iba a votar a Efraín Alegre? Lo más probable es que sus votos migren. Una partecita así, otra parte a Aníbal Carrillo, Lilian Soto. O bajaban todos, o la fuga de votos iba a ser hacia la izquierda, no hacia la derecha. Eso es importante, ¿verdad? Cuando uno, en alianza no se garantiza que el porcentaje Se sume de manera directa. Claro, textualmente. Así mismo. O lo que le pasó al Partido Colorado cuántas veces en sus internas. Que gana una y vos decís, pero si sumás los votos de las internas y no se suman así automáticamente. Entonces, Esa división convenía también para los escaños en el Parlamento, ¿verdad? para todo, para todo. Entonces, aquí, ¿a qué están jugando? Están jugando lo siguiente. X llanista puede llegar a ser Lanzoni, puede llegar a ser. Si, por ejemplo, X llanista llegara a un acuerdo con este sector. O con este sector. ¿Qué significa eso? ¿Corre el riesgo de ser expulsado todo el Partido Liberal? ¿Cómo? No, porque lo que están planteando dentro del Partido Liberal es hagamos una concertación, lo que significa elegir candidatos en un padrón grande por duplas. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se presentan en las internas de esa concertación Efraín Alegre con Desiree Masi o con Rafael Filisola? Y del otro lado, Blas Lanzoni con un candidato propuesto por el luguismo apoyado por Fernando Lugo. A la gente que no puede ver, estamos, digamos, por Facebook también, Facebook Live, ¿verdad? Eso ¿Qué pueden ver a través pasaría? de dónde, del Facebook de Ñandutí. Sí. ¿Qué pasaría si... Para el que no está viendo, para el que está escuchando por radio, Camilo acaba de hacer una raya, digamos. Desde X llanista unió una flecha al luguismo y otra flecha al ferreirismo. Cuando decía este sector y este sector se refería a un aliado al llanismo del Lugo o del sector de Manuel Ferreiro. Vamos a suponer que no puede ser Fernando Lugo porque se le cerraron todos los caminos constitucionales, legales y compañía. Ese es el escenario. Y dice lo siguiente, ok, bueno, entonces negociemos aquí. Lanzoni a la cabeza y le ponemos como vicepresidente a Esperanza Martínez, Aníbal Carrillo Iramain, Ricardo Canese, Sixto Pereira, etc. Esa dupla le gana de lejos a la dupla Efraín Alegre, Desiree Masi y Rafael Filisola. Vamos a suponer que el luguismo se cierre, digan, no, nosotros vamos a construir sobre el testimonio de que Fernando Lugo fue víctima de una persecución política y se le cerraron todas las chances. Y levantan una candidatura testimonial. Testimonial digo porque no va a disputar la posibilidad de ganar. Entonces viene el llanismo y dice, bueno, cerremos entonces con el ferreirismo. ¿Quién allí? Adolfo Ferreiro, por ejemplo. Y le ponen como una dupla y van Lanzoni con Adolfo Ferreiro, Blas Llano con etcétera. Esa dupla tiene mucho más chances de ganarle a Efraín Alegre que la dupla Efraín Alegre con la otra. Entonces lo que yo visualizo es que las internas del Partido Liberal en este momento están en estado de preparación del terreno. Desde el llanismo están tratando de dinamitar la candidatura de Efraín Alegre y Efraín Alegre lo que está haciendo es aplicar la misma estrategia de Cartes, la eliminación del rival, para poder tener garantizado un terreno de competencia. Lleguemos hasta ahí con la tarea de hoy. Hasta ahí. Y si fuera un Cerro Olimpia, ANR versus PLRA, Depende de quién sea. en este escenario, Pero acá tenés varias posibilidades en uno y en otro. claro, pero ese es el dibujo que te pido en resumidas cuentas. Pero son que hacer con esto. Esperando. Si fuera el Cerro Olimpia que se daba antes, Sí. sin la aparición del luguismo, sin la aparición del ferreirismo, Sin la aparición, claro, acá. El Partido Colorado. el Partido Colorado se queda con el poder. Categóricamente. En el Cerro Olimpia. En un Cerro Olimpia. Pero por supuesto. Más todavía, me adelanto. O Mario Abdo, que es Colorado, el hijo del ex secretario privado de Astrones y compañía, pero ya pasó hace mucho tiempo eso. Ahora es otra Es imaginaria. una ventaja que tiene. Mario Abdo versus Efraín Alegre. ¿Querés que te firme hoy? Sí. Mario Abdo, sin lugar a duda. Y Mario Abdo versus Llano.
Blas Llano y probablemente Mario Abdo. Pero allí Yo, relativamente yo, yo depende de creo, cómo yo se creo que configuren más. efectivamente, yo creo que Mario Abdo está para ganarle a Efraín y está para ganarle o a Llano o al candidato de Llano. No estoy tan seguro de Sí. eso. No estoy tan seguro. Dependiendo de quién sea el candidato de Llano. Dependiendo de quién y cuál sea la fórmula. Y esto, ¿Vos crees que Lanzoni puede darle pelea? Yo no sé, yo más lo que creo es que si, por ejemplo, llegan desde el Partido Liberal a hacer un entendimiento fuerte con alguno de estos dos sectores o con estos sectores, se le gana al Partido Colorado. Claro, por eso digo, ya hay que tener en cuenta en tu Cerro Limpia que no es que este también se uniría a este o a este. No, yo sé, pero yo voy al escenario clásico de la política paraguaya nomás, el Cerro Limpia que siempre se daba. Pero Porque mañana vamos a desglosar lo que tiene que ver con el luismo y el ferreirismo Claro, y cómo entran a patear el tablero. sumar a los liberales. Santiago, lo que estos- pasa es estos que en el dos. escenario clásico, Paraguay le ganaba a Perú y por lo menos se llevaba un empate de Bolivia. Totalmente. Las cosas cambiaron.